Hola, ¿cómo están, hermanos, hermanas? ¿Qué dicen? Pues aquí otro miércoles más, echándole ganas a nuestra vida, al trabajo y a nuestro servicio y sobre todo disfrutando estos momentos de compartir la palabra y espero ustedes también estén disfrutando este momento de analizarla un poquito. Recuerden, cada miércoles tenemos un pequeño devocional, sencillo, muy devocional. Cuando hablamos de devocional hablamos de algo muy sencillo, muy práctico, muy que nos deja alguna enseñanza ligera para reflexionar. Qué gusto verles, hermanos y hermanas de la Iglesia Zoe. Hoy seguimos hablando de la primera carta del apóstol Juan. Recuerden que Juan, el autor de esta carta, escribe otras dos más, escribe el Evangelio, escribe el Apocalipsis, y él era un discípulo que se sentía muy amado por Dios, por Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Un discípulo que pudo descubrir en carne propia el amor de Dios tan profundo. Este discípulo escribió esta carta con el deseo de recordarnos quién era Jesús y qué hizo Jesús. Este discípulo escribió de Jesús: Dios es amor, Dios es luz, y era lo que él había aprendido de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de todo lo que él experimentó al lado de Jesús. Estamos estudiando el primer capítulo en estas ocasiones, en estos miércoles, y nos hemos encontrado que hay una tras otra oraciones condicionales. Quiero leerles la del versículo 8, que es la que se relaciona mucho con lo que hoy vamos a estudiar. Y encontramos también una oración condicional. Miren, el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esta es una oración condicional. La condición, el resultado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es la peor tontería, engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Quizá intentar engañar a otro pudiera ser medio aceptable, no es que sea bueno, ¿verdad? Pero engañarnos a nosotros mismos, qué curioso. En contraposición, el versículo 9 decía: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, resultado, Él es fiel y justo. El versículo 8 en forma negativa: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y el versículo 9 nos dice: no, miren, si confesamos nuestros pecados, Él nos puede perdonar. Es fiel, es justo para perdonarnos y limpiarnos. La consecuencia son diferentes. Esta del versículo 10 se me hace como que es el extremo de la del versículo 8 y por eso no está en medio para decir: piénsale bien qué vas a hacer. Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, ponga atención, condición, si decimos que no hemos pecado, resultado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso el título de este devocional es: Dios es mentiroso. Ah, caray, esta se oye feo y se siente feo decirlo, ¿verdad? Dios es mentiroso. ¿Quién diría que Dios es mentiroso? Alguien que quiere atacarlo, alguien que no lo ama, alguien que no lo conoce, alguien que cree que tiene la razón por encima de Dios, solamente. Pero un cristiano, decir que Dios es mentiroso es algo inaceptable, ¿no? Porque sabemos que no es mentiroso. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad. Y entonces desde ahí ni siquiera es que Él sea el verdadero, dice: yo soy la verdad, no soy un mentiroso. Y dice también la palabra de Dios: Dios no es hombre para que mienta. Los seres humanos mentimos muy frecuentemente, pero Dios no es mentiroso. Pero si decimos que no tenemos pecado, decimos que Dios es mentiroso.
Vamos a tratar de entender esto para rápidamente ver por qué hablamos de esta situación. Vamos a ver. Les he explicado, hay una que se llama condición de pecado y hay otra que se llama acción pecaminosa. Todos los seres humanos, cuando nacemos, no importando la edad que tengamos, desde que nacemos hasta que morimos, somos seres humanos y heredamos nuestra naturaleza pecaminosa. Heredamos una naturaleza pecaminosa. Y somos pecadores no porque hagamos pecados, como un bebé recién nacido. Pues ¿qué pecado puede tener un bebé nacido? O como de aquel que le decían que era ciego en la persona. Oye, ¿quién pecó a él? Pues ¿cómo? Si nació ciego, ¿cómo va a pecar adentro del vientre de su madre? Esa es la diferencia. Condición de pecado y acción pecaminosa. Los seres humanos, todos, desde los bebés recién nacidos hasta las personas de 100 años o más, son seres humanos y tienen una naturaleza pecaminosa. Y el tener esa naturaleza pecaminosa nos lleva en el momento que lo podemos hacer a cometer acciones de pecado. ¿Sí entiendes esto? Entonces, cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos hablando en contra de esto. Y estamos diciendo que Dios es mentiroso. Entiende un poquito esto para entender por qué Dios nos salva por gracia. Si fuera por nuestros propios esfuerzos, no podríamos, porque todos tenemos la naturaleza humana y la naturaleza humana tiende a ser pecado. Aunque parezca que no. Aunque parezca que, no, es que el bebito lindo, sí, un mes, 2 meses, 1 año, no sé, el tiempo que sea necesario, es un bebito sin acciones pecaminosas, pero con la naturaleza humana es un bebito que ha heredado esa naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos. Y todos los seres humanos necesitamos de Jesús, como nuestro Señor y Salvador, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, que nos lleva a las acciones de pecado. Pero no son las acciones de pecado, es la naturaleza pecaminosa la que nos hace ser pecadores, no en acción quizá, pero sí en condición, y es la que nos hace necesitar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si decimos que no, dice aquí la palabra de Dios, que hacemos a Dios mentiroso. Y no hemos entendido su palabra, porque dice ahí, y su palabra no está en nosotros. ¿Quién es la palabra? El Logos, dice aquí en griego, Jesucristo mismo. La palabra que aquí se usa para mentiroso es la palabra falso. Pseudo, falso. Un pseudo Dios. ¿Te imaginas decir eso? Lo que tenemos que hacer y entender es lo que nos dice Pablo. Hay que reconocer que como seres humanos somos pecadores y que merecemos la muerte, y que el regalo que Jesús nos vino a dar es vida eterna en Cristo Jesús, solo por gracia. Ninguna obra del ser humano puede hacerle ganar el perdón de sus pecados y la vida eterna, sino solo la gracia y la misericordia de Dios. Si decimos otra cosa, porque no lo dice eso la Biblia, le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra, la palabra de Dios, la palabra encarnada que es Jesucristo mismo, no está en nosotros. Yo creo que es un buen momento para detenernos y decir, ok, gracias Papito Dios, porque en medio de mi condición pecaminosa pensaste en mí y me diste la oportunidad de tener fe para creer en Jesús como mi Señor y Salvador. Y tengo acciones pecaminosas, sí, porque la naturaleza humana pecaminosa me lleva a acciones pecaminosas. Pero también tengo la bendición de Dios, de que el Espíritu Santo está conmigo, me redarguye, me invita a cambiar, me invita a no volverlo a hacer, me invita a pensarle bien y decir, esto no es correcto y quiero mejorar
y no me quiero conformar, sino me quiero transformar. Cuando uno reconoce que es por gracia, la gracia no te dice, como vas a ser perdonado por Dios y vas a ser salvo, vive haciendo todo el pecado que quieras. La palabra de Dios no está en ti si tú piensas que así son las cosas o si tú crees que así piensan los que creen en esto. No. Si decimos que no tenemos pecado y por consecuencia no hacemos acciones pecaminosas, decimos que Dios es falso, mentiroso. Y su palabra no la hemos entendido y su palabra no está en nosotros. No lo digo yo, ¿verdad? Primera de Juan 1:10. Condición, resultado. Si decimos que no tenemos pecado, que no hacemos pecado, Dios es un mentiroso. Dios es falso. Así es el asunto de estas oraciones condicionales. El próximo miércoles vamos a ver la otra contraparte. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues si todos somos pecadores. Si alguno peca, así empieza el 11. Perdón, así empieza primera de Juan 2:1. Si alguno peca. Y viene una enseñanza muy bonita. Nos vemos dentro de 8 días. Mientras, dedícate pues este ratito después de este devocional a platicar con Dios, a agradecerle a Él. Ora por todos los que siguen luchando frente a esta pandemia. Y también ayúdanos a orar para que Dios nos indique cuándo, cómo y dónde volver a tener nuestros cultos dominicales presenciales. Estamos ya muy cerca de ellos. Confiamos en Dios en que así es. Pero necesitamos que Él nos indique dónde, cómo, cuándo, a qué hora también. Todas esas preguntas, por favor, acompáñanos en oración y pídele a Dios que nos muestre cuál es su voluntad. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.